Luis XVI era hijo de Luis XV y empezó a reinar a la joven edad de 17 años. Y al tener tan poco conocimiento sobre este tema, los concejales tomaban las decisiones por él. Luis XVI estaba casado con María Antonieta de Austria. Los ministros intentaron persuadir a los nobles sobre la necesidad de realizar un esfuerzo económico. El ministro Calonne estableció un impuesto universal sobre la tierra, donde cada región del reino los nobles presentaban reclamos medio de la Corte de Justicia de las provincias. También exigieron la convocatoria de estados generales en Francia, es decir, la nobleza, el clero y el tercer estado, que estaban conformados por burgueses, campesinos y trabajadores urbanos. Ningún rey francés, desde 1614, convocó a los estados generales, hasta que el 8 de agosto de 1788, Luis XVI accedió a permitir la reunión de los Cortes para el mes de mayo del año siguiente. Una de las demandas más importantes fue el establecimiento de una constitución liberal que limitará el poder del rey. Como los nobles estaban disconformes con la monarquía, buscaban tener alianzas con la burguesía. Así, el impulso original de los sectores más privilegiados encendió la rebelión de la burguesía. Cuando se iniciaron las sesiones de los estados generales, integrantes de la nobleza perdieron el control del proceso y la dirección de los debates quedó en manos de los burgueses. Rápidamente pidieron que se asesinara como una cámara única. Esto perjudicó a la nobleza. Los sectores populares se incorporaron al conflicto abierto contra la monarquía. Los campesinos y artesanos tenían razones para alzarse contra el orden vigente. De mientras, los campesinos y siervos iniciaron su propio alzamiento. Este proceso de movilización campesina fue denominada como el Gran Miedo. En este contexto, muchos nobles y clérigos decidieron abandonar el país. Por todas las revueltas realizadas, se convocó una asamblea de los estados generales, donde cada participante tenía derecho para elegir. Una vez que la reunión de los estamentos se transformó en una gran asamblea y luego de intensos debates, el 27 de agosto de 1789 se sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La mayor parte de los integrantes de la asamblea sostenía posiciones favorables a la monarquía constitucional, es decir, se apoyaba que el rey siguiera gobernando, pero con ciertos límites que serían marcados por la asamblea. Se formaron clubes según su orientación ideológica. Estos eran conservadores, que eran las personas que querían que se conserve la vieja monarquía. Las moderadas eran los que hacían marchas pacíficas y los radicales que defendían las posturas más extremas. Abogaban por la conformación de una república con un gobierno central que condujera un proceso de reformas para favorecer a los burgueses y sectores populares. En 1791 se rumoreaba que Luis XVI tenía planeado fugarse a Prusia con su familia, pero lo capturaron y se vio obligado a firmar su respaldo a la Constitución recién promulgada, donde decía que el rey estaba obligado a respetar la libertad de sus habitantes. Prusia y Austria mandaron 6 coaliciones política-militar en 1792 para parar la Constitución francesa y para impedir de que sea una influencia para un movimiento antimonárquico y feudal en Europa. Para revisar la Constitución de 1791 y proclamar un régimen republicano sin rey, la Comuna de París convocó la apertura de una convención que se comenzó a sancionar en el año 1792. Y desde un principio hubo 3 opiniones bien diferenciadas. Estas eran girondinos, montañeses y no alineados. Girondinos estaban en contra de las leyes externas y abogaban por el restablecimiento de la normalidad sin hacer hincapié en el proceso de transformaciones. Montañenses eran los más radicales defensores de los cambios. Se denominaban así porque cuando se inauguró la Convención Nacional, ellos ocupaban los escaños superiores, un sitio elevado conocido como la montaña. Este grupo proponía la organización de una república con gobierno centralizado.
no alineados, formado por quienes mantenían posiciones oscilantes, que cambiaban según las circunstancias y la correlación de fuerzas, tanto dentro como fuera del recinto. Luego de que el rey fue detenido en la localidad de Varennes, antes de fugarse a Francia, Luis XVI había sido obligado a reconocer el mandato de la Asamblea y de la nueva Constitución. En 1792, una vez declarada la República, los montañeses tomaron el poder e hicieron el juicio a Luis por sabotear el proceso revolucionario. Luego, en 1793, el proceso judicial se llevó adelante. Los montañenses, mientras tanto, esperaban y pretendían que el proceso revolucionario se lleve hasta las últimas consecuencias. Más tarde, los jacobinos tomaron el mando y Luis fue ejecutado. La institución más importante del momento fue el Comité de Salvación Pública, conducida por Maximilien Robespierre, que estaba integrado por 9 miembros. Este gobierno hizo lo posible por alejarse de las formas y estilos que caracterizaban a las autoridades de Francia. Muchos sectores no aceptaban este cambio. Una de las cuestiones que afrontaron fue el problema de la inflación en los alimentos. Tuvo un revés económico que fue el aumento del precio del pan. Intentó poner pena severa para evitarlo, pero no logró su objetivo. En 1794, en el 9º día del mes de Termidor, equivalente al 27 de julio en nuestro calendario, se produce un golpe constituyente a Robespierre. Las nuevas autoridades ordenan la ejecución de Robespierre junto a muchos de sus seguidores. Esto marca el final de la etapa de la revolución y participación popular en acontecimientos decisivos.